Muy buenas, me llamo Rafael y hoy les voy a mostrar cómo resolver un ejercicio de llenado de tanque. Se tiene un depósito cuya forma es la de un cono truncado de secciones transversales circulares de radio menor o igual a 2 metros, de radio mayor o igual a 4 metros y de altura de 6 metros, coronado con un cono de 4 metros de radio y 10 metros de altura. Inicialmente está lleno en un 10% de su capacidad y se quiere llenar hasta que el nivel del líquido alcance 9 metros de altura. Plantear las integrales que permiten calcular el trabajo necesario para efectuar el llenado del depósito. Lo primero que vamos a hacer es extraer los datos que nos da el ejercicio, los cuales serían que está lleno hasta el 10% de su capacidad máxima, que hay que llenarlo hasta que el líquido llegue a los 9 metros de altura, que el radio mayor del cono truncado es de 4 metros y el menor es de 2 metros, que la altura del cono truncado es de 6 metros y la del cono es de 10 metros, lo que nos da un total de 16 metros para el tanque en total. Y como no nos especifican cuál es el líquido con que lo vamos a llenar, asumiremos que es agua, por lo que su densidad sería de 1000. Algo que quiero aclarar es el cómo se puede asegurar que el tanque tiene la forma que yo les presento, lo cual es muy sencillo, pese a que el ejercicio es fonéticamente poco preciso. Hay que entender que 1. Los radios no son valores relativos, a pesar de que suene así, ya que no podríamos concretar nada de ser ese el caso. 2. Las secciones transversales de los conos no son elipses, puesto que el propio ejercicio especifica que son círculos. Y 3. Como el cono truncado y el cono comparten el radio mayor, queda claro que están unidos por la circunferencia más grande, y ya que nos informa que el último mencionado corona el truncado, es que puedo afirmar que la figura es tal como la dibujé. Ahora, como sabemos que las figuras están unidas y el cómo están unidas, es evidente que el volumen total será la sumatoria de los volúmenes de ambas figuras. Por lo tanto, debemos calcular el valor de ambas, empezando por el del cono truncado, referenciándonos a la ecuación de la recta, la cual es y es igual a k por x, y que al desarrollarla nos queda como la diferencia de y menos y inicial es igual a k multiplicado por la diferencia de x menos x inicial. Ahora despejaremos acá y tomaremos los valores de las x y las y como los valores de los puntos mostrados en el dibujo del tanque. Esto nos dará el valor de k, el cual es 3, y ahora volviendo a la ecuación de la recta, lo introduciremos además de los valores iniciales de tanto de x como de y, para obtener la ecuación de y en función de x, la cual despejaremos para obtener la ecuación de x en función de y, que es la que necesitamos para los siguientes pasos, quedando como x es igual a y más 6 partido entre 3. Si queremos obtener el diferencial del volumen, tenemos que tomar en cuenta que la base del cono es un círculo y por lo tanto usaremos la ecuación pi multiplicado por el radio al cuadrado. Pero ya que el radio es igual a x, la ecuación nos quedará que el diferencial del volumen es igual a pi por el cuadrado de la suma de y más 6 partido entre 9. Para terminar de obtener el valor del volumen del cono truncado, tendremos que sacar la integral del diferencial de la figura entre el intervalo de 0 y 6. Para resolverlo, yo aconsejo desarrollar el cuadrado de la suma y posteriormente hacer el teorema fundamental del cálculo, para que de esta manera se pueda agilizar el proceso, dado que, como pueden ver, todas las ecuaciones nos quedarán siendo de tercer grado, sin término independiente, y podremos obviarnos el restar el inicio del intervalo, dejándonos solo con la ecuación pi novenos multiplicado por 6 elevado al cubo partido entre 3 más 6 multiplicado por 6 elevado al cuadrado más 30 y 6 multiplicado por 6, que al resolverlo nos dará que el volumen es 56 pi metros cúbicos. Para calcular el volumen del cono no es un proceso muy distinto al del anterior, con la excepción que o bien se pueden tomar a la figura como un todo ajustando tanto las x como las y iniciales y finales, u opcionalmente pueden calcularla por separado. Cualquiera que sea el método les dará el resultado igual, pero yo lo hice por el segundo nombrado. Y como verán, el proceso es el mismo. Se usa la ecuación de la recta para calcular k, introduciéndola posteriormente en la ecuación de la recta, pero esta segunda vez solo con los valores iniciales tanto de x como de y. Ahora, llegado a este punto, queda al descubierto que una de las x, que queda siendo nuestra incógnita, está negativa. Por lo que recomiendo que cuando hagan el despeje y pasen al 2.5 dividiendo, lo hagan con todo y el signo negativo, para que el valor de x no se altere. Pero
por la facilidad no se lo multiplica a los numeradores, que este desaparecerá al introducir la función en la ecuación del área del círculo, donde se elevará al cuadrado, dejándonos con la ecuación que nos dirá que el diferencial del volumen del cono es igual a pi multiplicado por el cuadrado de la diferencia de y menos 10, todo partido entre 6.25. Para terminar nos quedaremos con que el volumen del cono es la integral del diferencial del volumen del cono dentro del intervalo 0 y 10, que es la altura del cono más no su posición respecto al tanque. Desarrollamos usando el teorema fundamental del cálculo, que como podrán ver esta vez lo hice utilizando un método diferente al que ya había mostrado, pero les aseguro que el resultado no cambia. Y si quieren pueden practicar comprobándolo. Pero esto nos dejará con que el volumen es igual a pi partido por 6.25, multiplicado por menos 1 que multiplica a menos 10 elevado al cubo partido entre 3. Que de resolverlo nos dejará con la fracción pi multiplicado por 1000 partido por 18 por 75, dándonos al final que el volumen del cono es igual a 53.33 pi metros cúbicos. Ahora, volviendo al volumen total del tanque, que era la suma de los volúmenes de ambas figuras, podremos deducir que el volumen de nuestro tanque es de 109.33 pi metros cúbicos. Si nos remitimos al enunciado del ejercicio, este nos había dicho que el tanque estaba lleno al 10% de su capacidad. Por lo tanto, lo siguiente que haremos será dividir 10 entre 100 para obtener 0.1, el cual es un dato que adjuntaremos a la ecuación con la que averiguaremos la altura. Antes aclararé que por lógica podremos saber que si el tanque está lleno solo al 10% de su capacidad, esta no rebasará el volumen del cono truncado, lo cual nos lleva a usar la ecuación de 0.1 multiplicado por el volumen total del tanque, es igual a la integral del diferencial del volumen del cono truncado en el intervalo que va desde 0 hasta h minúscula, siendo esta última la incógnita. Dicho de otra forma, 0.1 multiplicado por 109.33 pi es igual a la integral de pi multiplicado por el cuadrado de la suma de y más 6 partido entre 9 del intervalo que va desde 0 hasta h minúscula. Al resolver un poco simplificamos los pi y pasamos el 9 de dividir a multiplicar a 10.933 y resolvemos la integral por medio del teorema fundamental del cálculo, el cual demuestro dejándonos al final solo con despejar h minúscula, la cual deduciremos que es 1.99 metros, que es la altura en la que está el agua cuando el tanque está lleno al 10%. Aquí voy a hacer un inciso para decir que puesto que el enunciado del ejercicio no se nos determina si la fuente de agua está a una altura específica, yo asumo que está al nivel del fondo del tanque, o sea, h mayúscula es igual a 0. Ya habiendo determinado dónde está nuestra fuente de agua y la altura inicial en la que está el agua dentro del tanque, podremos empezar a calcular el trabajo usando su fórmula y ajustándola al problema, la cual nos quedará como trabajo es igual a la integral de la densidad multiplicada por la suma de y más h mayúscula multiplicada por el diferencial del volumen del cono truncado en el intervalo que va desde el 1.99 hasta 6. Más la integral de la densidad multiplicada por la suma de y más h mayúscula multiplicada por el diferencial del volumen del cono en el intervalo que va desde 6, siendo estos últimos los valores de la posición del cono de acuerdo al tanque y el punto hasta donde lo queremos llevar. Al verla a simple vista notamos que podemos extraer de ambas integrales la densidad, pues es un valor constante en ambas, y que al desarrollarlas un poco podremos hacer lo mismo con el pi, ambos por factor común, dejándonos con que el trabajo será igual a la densidad multiplicada por pi, que multiplica a un noveno, que multiplica el intervalo de y multiplicado por el cuadrado de la suma de y más 6 en el intervalo que va desde 1.99 hasta 6, más un 6.25 multiplicado por la integral de y multiplicada por el cuadrado de la diferencia de y menos 10 por el diferencial de y en el intervalo que va desde 6 hasta 9. Pasaremos a hacer el teorema fundamental del cálculo y como podrán ver yo lo hice desarrollando los cuadrados y multiplicándolos por y, ya que me pareció la forma más sencilla, la cual al desarrollar nos dará ecuaciones enormes pero fáciles de simplificar.
Después evaluamos los intervalos de cada una de las integrales y resolvemos para terminar con la ecuación de trabajo es igual a la densidad multiplicada por pi multiplicada por la suma de 1/9 multiplicado por 1670.48 más 6.25 multiplicado por 146.25. Lo que finalmente, al desarrollar un poco más, nos dará que el resultado es que el trabajo es igual a 209.000 pi watts. Y con esto podemos tomar como finalizado todo el ejercicio, con todo y su respuesta.